Hola a todos, bienvenidos al Oráculo de Psique y bienvenidos a una nueva revisión de tarot. Y en este caso, chicos, pedazo de revisión de tarot. Tenemos aquí delante una verdadera joya. En realidad esta revisión no la pensaba hacer esta semana, pero es que de verdad, chicos, no he podido contenerme. Necesito enseñároslo. Es una de esas joyas maravillosas que aparecen cada bastante tiempo y no podía perder la oportunidad de traerosla ya. Así que esta semana, como vais a ver, tenéis doble revisión, porque voy a intentar también ir haciendo otro tipo de vídeos. Ya lo habéis ido viendo. Así que vamos a empezar. Tenemos aquí delante The Medieval Feathers Tarot, que es traducido el tarot medieval de las plumas. Estamos delante de una baraja que no es un sistema Rider-Waite, estamos hablando de un tarot evidentemente que se ha inspirado y se ha trabajado en lo que serían los antiguos tarots italianos, y ya simplemente por ese hecho, porque tengamos en cuenta que actualmente hay una sobreexplosión de tarot, sobre todo de la escuela inglesa, estaríamos hablando de Rider-Waite y todas sus variaciones. En este caso, o Marsella, por ejemplo, aquí estamos hablando de una verdadera joya. Estamos hablando de tarots antiguos italianos. Es del estilo, por los que os comenté hace poco, que os hice una revisión donde veíamos un tarot soprafino. Estamos hablando de ese estilo. Además, concretamente, una de las cosas, porque yo, había visto alguna imagen de este tarot y la verdad es que me sonaba mucho el nombre del creador. Y cuando nada más llegarme, lo primero que hice fue, ¿sabes aquello que te viene un flash y dices, ¡ay! Y entonces caí, exactamente. Mirad, el creador de este tarot, sorprendentemente, es el mismo creador que este tarot que muchos seguro que ya conocéis, que estamos hablando, es J.R. Rivera, que en este caso este tarot trabajó con Jasmine Beckett Griffith. Ya sabéis que es una autora que me encanta, una ilustradora. Ya os he enseñado también diferentes oráculos y os voy a seguir enseñando. En concreto este tarot también os lo voy a enseñar porque es una verdadera maravilla, pero si observáis el estilo es totalmente diferente. Entonces yo creo que era esa la razón por la que no acababa de relacionar al autor con este tarot. Así que nos vamos a encontrar un estilo totalmente diferente. Lo he mirado por encima, no lo he podido utilizar, os lo voy a explicar porque ya os digo, no podía esperar, pero creo que el autor ha hecho un trabajo fantástico. El ilustrador, que ahora os lo enseñaré también por dentro, es increíble, es una preciosidad realmente, no tengo palabras para describirlo. Así que, bueno, vamos a empezar. Lo primero que os voy a decir es que es de la editorial Blue Angel. Es una editorial que ya os he enseñado aquí algún tarot o algún oráculo y es una maravilla. Trabajan con una muy buena calidad en las publicaciones que hacen. En este caso ya os he comentado que el texto, el creador en sí de este tarot es J.R. Rivera y concretamente lo que sería el ilustrador es Alejandro R. Rozán. Ya os digo que cuando veáis las imágenes de este tarot os comenta, me entenderéis a lo que me refiero cuando digo que realmente es una verdadera maravilla. Como os decía, es el tarot de las plumas, es de inspiración totalmente de tarot antiguo italiano, de la tradición italiana, así que vamos a abrirlo. Como veis, la caja es que es una maravilla. No sé si se puede, pero es una caja dura, la presentación es magnífica. Y como siempre vamos a tener nuestro librito, que ahora lo vamos a ver. Lo vamos a dejar aquí un momentito y aquí tenemos la baraja. ¿De acuerdo? Ya os digo, la presentación de la baraja es una verdadera maravilla. La verdad es que se han esmerado y la han trabajado muy bien. Tenemos la cintilla, que aunque parezca una tontería, no lo es. Para los que os gusta, o como a mí, hay barajas que tengo en bolsita, pero hay otras que me gusta tenerlas en caja para evitar que cojan polvo. Y de esta manera la verdad es que ayuda a sacar las cajas. Porque si no, alguna vez, no sé si os habrá pasado, pero yo he tenido algún estropicio que me han salido volando las cartas y es un drama. Así que vamos a apartar la cajita, la vamos a dejar por aquí en un ladito que no nos moleste. Aquí vamos a preparar lo que es la baraja, que ya os vais haciendo una idea de lo que es, ¿de acuerdo? Aquí la tenemos y vamos a echar primero un vistacito al libro. Mirad,
Lo primero que hay que destacar de esta baraja es que, como su nombre indica, obviamente estamos hablando de una baraja de inspiración medieval italiana, concretamente en ese sentido, en lo que es su estilo. Estamos hablando de finales del medievo, principios de lo que sería la época del Renacimiento. Y como su nombre bien indica, es el tarot medieval de las plumas, por lo que las plumas en este tarot van a tener un papel preponderante. ¿De acuerdo? Ya como vais a ver, luego os lo iré enseñando, pero cada carta tiene asignada también una pluma de un ave muy determinada. ¿De acuerdo? Vamos a ver lo que es el libro. ¿Qué vais a encontrar en el libro? Pues mirad, en principio vais a encontrar primero, aquí ya nos van a explicar un poquito lo que son la inspiración que han tenido con respecto al tarot. Una de las cosas que me parece muy interesante es que aquí el autor igualmente nos explica o nos dice de alguna manera de qué tarot se ha inspirado. Como veis aquí vamos a encontrar tanto tarots italianos como tarots franceses, pero ya os digo que visualmente llama mucho la atención, sobre todo la carga que tiene de tarot italiano. En este caso tenemos pues tarots como el tarot de Jean Noblet, tenemos el tarot de Jacques de Vieville. Estamos hablando de tarots podrían ir desde el 1400, a partir del 1440, estaríamos hablando del Bolognés, estamos hablando también del Visconti di Modrone, o sea, el Pierpont Morgan, que también estaríamos hablando el Pierpont Morgan Bergamo, estaríamos hablando del Visconti, el Visconti Sforza. Así que lo que os comentaba, vamos a encontrar una gran influencia. De hecho, creo que en este caso el autor ha hecho una labor de búsqueda de información y de referencias brutal, y se nota muchísimo en lo que es la baraja. Ya lo veréis que es como, ¿cómo decirlo? Es como una especie de tarot que, aunque tenga una apariencia medieval, se ve, también tiene ese aire también moderno, pero la verdad es que han hecho un trabajo tanto de investigación como de plasmación a la hora de la baraja, que la verdad veréis que el resultado es una verdadera maravilla. Aquí ya nos van a hablar un poquito de cómo usar también el tarot, nos van a hablar también de las titulaciones. Como veréis, ya veréis que cada carta, si os dais cuenta, además de tener el nombre asignado a cada carta, vamos a tener también el número, en este caso el loco se le asigna 0 o la carta sin número también, pero también vamos a tener, como ocurría por ejemplo en el tarot en el de Tella, tenemos aquí unos significados tanto digamos en posición normal como al reverso, si os dais cuenta. Eso también nos lo puede explicar. Hay personas, por ejemplo, a mí la verdad es que no me afecta mucho que aparezcan estas palabras, luego ya depende de cada uno de vosotros si las queréis utilizar o no las queréis utilizar. Hay personas que les molesta mucho, pero personalmente no me molestan. Están ahí y simplemente si las queréis las podéis usar, y si no, pues no hacerlo. ¿De acuerdo? Aquí nos van hablando un poquito de cartas bonus, que ahora cuando veamos la baraja os enseñaré cuáles son. Nos pueden hablar también de técnicas interpretativas. En este caso, y es importante, aunque eso os lo explicaré también en un vídeo, aquí pensad que es una baraja en el que, a diferencia del Rider-Waite, estamos hablando de baraja que contiene unos arcanos menores numerales. Ahora lo veréis también. Entonces aquí digamos que nos da también alguna técnica para poder utilizarlos. Para los que, por ejemplo, no tengáis experiencia en tipo de barajas como las italianas o como el tarot marsellés, ya nos está diciendo algunas indicaciones para poder usarlas y para poder interpretar lo que serían los arcanos numerales. Que, como siempre os digo, chicos, no tengáis miedo a investigar, de verdad. El Rider-Waite sí que es una baraja, a mí me encanta, y de hecho ya veis que la utilizo constantemente, pero hay otras barajas, otros sistemas que son mucho más antiguos y que os pueden dar una cantidad de variedad en la manera de interpretar que amplía muchísimo los horizontes. Así que por favor no tengáis miedo. Ya sé que soy una pesada y os lo voy a decir casi en cada vídeo, pero tenerlo en cuenta, y además porque os vais a perder una maravilla de barajas increíbles.
Aquí es lo que os comentaba, nos va a hablar un poquito lo que sabéis que muchas veces os lo he explicado, que aparece en muchos libros, nos viene pues la diferenciación entre los, digamos, entre lo que serían los diferentes palos, las copas, los bastos, nos explican un poquito la diferencia entre cada uno de ellos, entre significados. También nos van a hablar aquí en el en el libro, un poquito de lo que serían las cartas de la corte. Digamos, no de una forma concreta, eso lo hace después de la descripción de cada carta, pero sí que nos va a dar una energía de la significancia de lo que sería un paje, un caballero, la reina o el rey. Así que ya veis. Otra de las cosas que también que es importante para esta baraja es que aquí nos van a dar también el significado de lo que serían las plumas. Las plumas ya veréis que en cada carta se va a asociar a un animal o a un pájaro, no os los voy a poder decir todos porque estoy yo aún en investigación, pero sí que también nos van a decir por colores. Por los colores también de las plumas, según el autor, nos van a dar también en cierta manera una significación. Por ejemplo, nos habla de la pluma roja, nos habla de pasión, obviamente, la naranja de energía, el amarillo nos habla también de felicidad, digamos todo conectado con el planeta o la estrella como el sol. Por ejemplo, la verde nos habla de éxito y de salud, la azul nos habla también también nos podría hablar de espiritualidad, así que nos lo va a explicar también con cada uno de los colores, así que también nos va a dar referencias para lo que sería el significado de la carta. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí lo que tenemos, mirar, esto aquí nos trae, como siempre en muchos libros, nos va a traer diferentes tiradas. Eso ya va a gusto del consumidor. Ya sabéis que yo soy para este tipo de tarot, me gusta más utilizar el tablero, pero sí que es verdad que creo que esta, la de Feather Split, la voy a probar, voy a intentar hacerla y ya os contaré también. Y a partir de aquí tenemos lo que serían la descripción, como siempre os digo, tanto de la Major Arcana, la Arcana Mayor, como los numerales y también las cartas de la corte. ¿Qué vamos a encontrar? Pues mirar, para cada carta vamos a encontrar lo que sería la descripción de la carta, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, aquí tenemos una pluma roja. Supongo que por aquí, veis, aquí ya nos lo explica, aquí ya nos dice que la pluma roja corresponde al pájaro, que es el cardenal, el cardenal rojo. Y después nos van a dar significados digamos, para leerlo de forma invertida o para leerlo, digamos, de forma positiva cuando nos sale la carta tal cual. Es que siempre me pasa con esa palabra, se me va. Pero bueno, vosotros ya me entendéis. O sea, tenemos la posición normal y también la posición invertida. Lo que os comento siempre, ¿esto os lo tenéis que aprender? No, obviamente no. Siempre, todos los libros, todos los significados, es positivo cuando tenemos una baraja poder leer, porque de alguna manera hay muchas veces que nosotros podemos tener asumidos determinados significados o de determinada manera de interpretar y siempre nos pueden llegar ideas nuevas, siempre es bueno todo lo que sea abrirnos a nuevas posibilidades, pero luego aquí ya vosotros igualmente esta baraja la podéis utilizar tanto de forma normal como si la queréis también utilizar con cartas invertidas. Recordar que no es necesario ni es obligatorio, eso ya depende de cada persona. Os aseguro por mi experiencia que podemos obtener los mismos resultados leyendo ahora con las cartas al derecho o si utilizamos invertidas. ¿De acuerdo? Eso ya va a gusto del consumidor, como siempre os digo. Esto lo vamos a encontrar con todas las cartas. Tenemos una descripción de la carta y después tenemos carta al derecho, carta al reverso. Y ojo, también tenéis lo que sería la descripción de la pluma, ¿de acuerdo? Que también es importante. Esto lo vamos a encontrar, como veis, tiene una buena descripción con los arcanos mayores. Después vamos a encontrar lo que serían los palos menores. Ya tenemos aquí, por ejemplo, los oros, exactamente igual. La descripción de lo que sería la carta y vamos a tener significado al derecho y significado también en el reverso y además lo que sería la pluma. En este caso, por ejemplo, en el as de oros ya nos está dando que digamos, la pluma asociada es The Blue Tit's Feather, que sería el tits, no sé exactamente lo que es, ya lo buscaré, pero nos está hablando de un pájaro que obviamente es azul, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a tener con todas y cartas de la corte exactamente igual. ¿De acuerdo? ¿Veis? Tenemos tanto los palos
como las cartas de las cortes. Ya veréis ahora, os lo iré enseñando. Mirad aquí, os voy a enseñar lo que serían los creadores de este tarot. Aquí tenemos al ilustrador, que es Alejandro R. Rozán, que ya veréis que ha hecho bueno, solo tenéis que ver el tipo de ilustración que ha realizado. Es una verdadera maravilla. Y aquí tenemos a J.R. Rivera, que también ya os comentaba que ya lo conocía, pero de verdad que cuando compré este tarot, lo último que lo hubiera relacionado realmente era que era el mismo autor del tarot que os he enseñado, en el que os comentaba que es que trabajó con Jasmine Beckett Griffith, porque ya os digo, es que es un estilo tan diferente que jamás me hubiera imaginado que el mismo autor hubiera hecho algo de este estilo. Ya os digo, es alucinante. Cuando os haga la revisión del tarot de Beautiful Creatures con Jasmine Beckett Griffith, veréis a lo que me refiero. Así que aquí tenemos lo que es el libro. Ya os digo, está muy bien. Eso sí, de momento no hay edición en español, lo tenemos en inglés, pero la verdad es que se entiende bastante bien. Es un inglés bastante fluido y no tendréis problema. Así que vamos a apartar aquí el librito y vamos a por la baraja, que realmente es lo que nos interesa. ¿Y qué tenemos aquí? Pues mirar, por lo pronto tenemos una baraja inmensa. Mirad, os voy a hacer para que veáis la diferencia de tamaño. Vamos a coger un tarot regular, una medida estándar, en este caso es el tarot universal de Marsella, una baraja que también os enseñaré porque es una preciosidad. Y os voy a enseñar el tamaño para que veáis la diferencia. Estamos hablando de una carta de tarot regular, ¿eh? Fijaros, es tanto más alta como más ancha, es lo que os comentaba. Y de grosor, fijaros, esto sería un naipe más o menos habitual. ¿De acuerdo? Esperad, dejadme que lo dejo aquí. Y aquí estamos hablando que un material que, aunque es flexible, es un material bastante... Perdonadme, es un material bastante grueso, en este caso, y es un acabado mate maravilloso. Es que es muy agradable. No sé si es como un acabado también mate como amelocotonado, y la verdad es que es súper agradable. El reverso, antes lo habéis podido ver, si os dais cuenta, ya que nos especifica, era una tradición también en las naiperas antiguas, en el 2 de oros, y en algunas cartas era donde se inscribía también el maestro naipero o quien había creado el mazo. Aquí, como veis, tenemos The Medial Feathers Tarot, aquí nos viene la fecha, que es el 2022, y nos colocan ya el nombre también de tanto el ilustrador como el creador en sí del tarot. Es una preciosura. Esto es un 2 de oros maravilloso. Y vamos a ver la baraja. Lo que os comentaba, es una baraja pesada, es una baraja grande, tiene un acabado, como veis, es un gold, pero es un gold mate, que la verdad es que le va muy bien a la baraja, fijaros. Y vamos a ver ahora mismo las cartas. Y empezamos aquí con la carta del loco, que si no me equivoco, porque ya os digo, he ido leyendo el libro también un poquito por encima, creo que es una pluma de guacamayo. Así que creo que el mismo, o sea, vais a ver que hay cartas que, bueno, en realidad todas las asociaciones que hay de la carta con lo que sería la pluma tienen también una razón de ser. Mirad, aquí tenemos el loco, si os dais cuenta, es como un buzón. Ya os digo, es que el acabado y la ilustración es una ilustración súper fina, además muy limpia, tiene una ilustración muy limpia, y si os dais cuenta tiene un cierto aire la carta envejecida, ¿ves? Que tiene como... Y además varía con cada carta, no es siempre el mismo, tiene un aspecto como si fuera eso, una baraja de tarot muy antigua. Pues aquí tenemos, pues lo como os comentaba, el loco. Aquí tenemos Le Bateleur o el mago. Fijaros, aquí ya la pluma también ha variado. Y fijaros que tiene ahí un mono. Me encanta el detalle, fijaros en la mesa, porque es lo que os comento. O sea, aunque la apariencia sea también de baraja antigua, pero creo que tiene baraja, o sea, tiene detalles también muy bonitos. Fijaros lo que tiene encima de la mesa. A ver si lo veo, ¿veis? No sé si lo veis, pero tiene exactamente un tarot de Marsella. Concretamente por la forma, veis el mago, la sacerdotisa, estamos hablando de un tarot de Marsella, así que me hizo mucha ilusión al verlo. La verdad me pareció súper gracioso. ¿Veis aquí? Pues aquí tenemos Le Bateleur. Y lo que os comentaba, si os dais cuenta, aquí tenemos tanto el número de la carta. Os recuerdo que, a ver, que en realidad
En la antigüedad las cartas no tenían ni siquiera nombre y de hecho no estaban numeradas, eso se le fue poniendo posteriormente. Así que para los que queráis tener en cuenta la numeración, la podéis tener en cuenta. Y aquí, si os veis, tenéis tanto un significado, digamos, al derecho y también tenéis un significado en la carta, con la carta inversa. Si os dais cuenta, aquí, en principio, con estas cartas, el tema de cartas invertidas va a ser un poco complicado porque sí que es verdad que no son totalmente simétricas por lo que ha escrito el autor. Pero bueno, aparentemente, a no ser que os fijéis, vais a poder trabajar con inversas tranquilamente, que no vais a tener problema. Vamos a por la siguiente carta. Aquí tenemos a la papisa. La verdad es que me gusta mucho cómo los autores han insertado lo que son las plumas. ¿De acuerdo? Tenemos aquí a la papisa, que en este caso no está con el libro, digamos, en la mano o no lo tiene sosteniendo, sino que está escribiendo. Así que es un buen guiño también de cara a la pluma. Igual tenemos el nombre, tenemos lo que sería el significado en posición derecha y tenemos también el significado en posición inversa. La dejamos aquí. La emperatriz, que es una preciosidad de emperatriz. Fijaros que aquí tenemos ya el escudo, el escudo del águila también, muy que recuerda a los tarots, por ejemplo, al Visconti Sforza, al Visconti de Modrone. Tenemos también la pluma del pavo real, también muy relacionado también con lo que sería la abundancia y también muy relacionada eso precisamente con la belleza, muy asociado a lo que sería la emperatriz. Es una preciosidad esta carta. Aquí tenemos al emperador, muy regio, también exactamente con las mismas direcciones que estamos hablando de el tarot Visconti Sforza en este caso. Y igual tenéis las palabras también, o las palabras clave, tiene su pluma también agarrada y el orbe con la otra mano. Y exactamente el mismo. Este escudo, el escudo del águila, siempre hace referencia al Imperio Sacro Romano. En este sentido, entonces por eso sí que lo habéis visto también en bastantes tarots, porque de hecho provenía de esa influencia. Aquí tenemos al Papa, también con la pluma del cardenal. Hay algunas que sí que me las sé, todas no, chicos, pero algunas sí. Aparece todo también especificado en el libro. Aquí tenemos al Papa, lo que os comentaba, con el Triregnum. Está también con los dos monjes, bueno, sí serían más bien monjes, o séquitos que tiene que están por debajo de él. Siempre esta carta nos va a hablar de una autoridad. Nos puede hablar de una autoridad espiritual en la que, si os dais cuenta, tenemos en un primer plano y superior al personaje del Papa y por debajo también tiene. Así que siempre nos puede estar hablando de lo que sería una situación en la que hay diferentes jerarquías. Aquí tenemos la carta de los enamorados, que es una maravilla esta carta, es muy, muy, muy bonita. Aquí nos vamos directamente a lo que sería la alegoría del amor pura y dura, no la que después se fue un poco descontrolando hasta llegar al Marsella o al Rider, en el que quizás más bien en el Marsella, en el hecho de que ya hablaríamos de la elección. En este caso estamos hablando de amor, de compromiso, estamos hablando de, fijaros que es como si se fueran a dar también las manos, aunque no se ve porque está la pluma. Ese apretón de manos es el dextrarum iunctio, que era antiguamente era el pacto, era un pacto romano que se realizaba dándose la mano con otra persona con las manos derechas y se consideraba como un pacto. De hecho, incluso se hacían unos anillos en esa época en la que hacían referencia precisamente a eso. Así que esta carta siempre nos va a hablar de amor, de compromiso, de acuerdos. Aquí tenemos el carro, también muy bonito. Me encanta cómo han insertado las plumas, ¿eh? En ese sentido, la verdad es que lo han clavado. Es una preciosidad. Los caballos también son muy bonitos. Aquí también nos iríamos a la figura del ángel que va a caballo. Aquí ya estaríamos hablando de otro tipo de tarots. Creo que haría referencia más al tarot boloñés. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el Visconti, ahí ya no habla de un ángel, sino que, por ejemplo, en el Visconti Sforza podemos ver a Bianca María Sforza, ¿de acuerdo? Subida en el carro, y es una carta obviamente de éxito material. Aquí tenemos la carta de la justicia. En este caso es una justicia que no tiene la venda en los ojos, así que
es muy consciente de cómo imparte esa justicia. Estamos hablando de justicia terrenal también. Y fijaros en las plumas, cómo aparentemente no pensan lo mismo, porque si os dais cuenta está un poquito ladeado. Y estas cosas también hay que tenerlas en cuenta a la hora también de interpretar. Aquí tenemos al ermitaño, también muy bonita. Aquí va con el farolillo, no estamos hablando tanto del Padre Tiempo, aparentemente ya es, y creo, no sé si era en el Minchiate no, pero en algún otro tarot vemos también la figura de lo que os comentaba del ciervo. Fijaros que es también con la carta, aquí fijaros que hay una, espera, dejadme un momento que voy a dejar aquí la baraja y así os la puedo enseñar mejor. Fijaros aquí que tenemos la idea del tiempo también, parecida a lo que sería la carta también de la muerte y anterior a los tarots más antiguos, sí que veíamos que en vez de un farolillo, lo que llevaba era un reloj del tiempo, porque esta carta se asociaba mucho a la carta de Cronos, la carta de Saturno, ¿de acuerdo? Así que aquí tenemos a nuestro ermitaño también muy bonito. Una rueda de la fortuna increíble, me encanta la Ruf de la Fortune. Y aquí, si os dais cuenta, estamos hablando de la diosa Fortuna y la subida al éxito, la bajada, nos habla de ciclos, es una verdadera maravilla. Si tuviéramos aquí, estamos hablando realmente de una rueda de la fortuna clásica italiana. Aquí tenemos la fuerza, exactamente igual. Aquí estaríamos hablando de una fuerza como la que encontramos en el Minchiate, o en el Minchiate Fiorentina. Aparece en muchos tarots antiguos. La fuerza posteriormente sí que se le dio esa forma de la doncella agarrando a la bestia, pero en muchos momentos, y de hecho una de las virtudes, como era la fuerza, precisamente hablaba de la dama o la Virgen sosteniendo la columna. En este caso aquí estamos hablando de una columna que está entera, pero en algunos tarots viene una columna que parece que se vaya a caer o que esté rota y la doncella la está sosteniendo. Habla de esa fuerza para sostenerla. Me encanta esta carta, porque no suele aparecer en muchos tarots y a mí personalmente me gusta más esta imagen de la fuerza que no de la que hablaríamos cuando aparece con el león, la verdad. Aquí tenemos a nuestro colgado. Recordad que esta carta hace referencia a Judas, a la traición, a la expiación de sus pecados. Fijaros qué Judas más interesante. O nuestro colgado. Le falta un zapato. Fijaros qué detalle que tiene la carta. Es una preciosidad. Y además es muy guapo. Creo que es el primer colgado que he visto tan guapo, la verdad. Y aquí hablamos de lo mismo, tenéis exactamente igual significado al derecho y al inverso. La muerte, aquí la tenemos. Aquí esta muerte nos la han dibujado o nos la han presentado mucho más estática. Si os dais cuenta, ahí, digamos, está mirando al futuro, que realmente me gustan las barajas que vaya en esa dirección. Fijaros que aquí no está haciendo la acción, como por ejemplo en el Marsella, que está, digamos, en acción de cortar, pero también me parece muy interesante. Y fijaros qué interesante. Mirar que en esta muerte hay gusanos, o sea, es como nos diera a entender que aún está en proceso de, digamos, como de destrucción. Y fijaros que tiene aquí una corona de laurel, que la corona de laurel siempre se utilizaba en señal de éxito, pero en señal de, por ejemplo, del César. Así que nos está hablando un poco de esa idea de que la muerte nos reconoce, o sea, da igual que seas el más importante o un presidente o que seas una persona del pueblo bajo, da igual, porque la muerte sirve y actúa sobre todos. La templanza, también una carta muy bonita. Fijaros que aquí en este caso, aquí esta templanza me recuerda más a la del tarot de Jacques de Vieville, que en ese caso la templanza, si os dais cuenta, en la mayoría de imágenes de la templanza sostiene una jarra con una mano y la otra con la otra. Y aquí en este caso no, la tiene en el suelo y deja caer el chorrito.
En el Jacques de Vieville sí que la templanza sostiene también aquí como una vara que se relaciona con Hermes Trismegisto, digamos, y aquí no, aquí lo que está sosteniendo la pluma. Supongo que por eso esa barra tampoco se le ha puesto. Pero fijaros que aquí es como que está templando una vasija y si aquí tiene el agua fría, pues le echa agua caliente o al revés. El diablo, muy, muy, muy clásico. Aquí lo único que sí que creo que ha hecho una variación tremenda, si os dais cuenta, es en estas alas, que me parecen muy interesantes. Y fijaros que aquí es como el diablo, como si tuviera varias caras. Esto de hecho también me recuerda mucho al tarot del Jacques Vieville, que es del 1650, que tenemos un diablo en el que tiene como varias caras. Tiene, aquí no se ve por la posición, pero el de Jacques Vieville tiene una cara aquí en la barriga, tiene una también por las piernas, en las rodillas, así que me resulta muy parecido. Y aquí directamente tenemos pues las llamas, que en muchos tarots no aparecen. Aquí sí que tenemos al diablo y tenemos las llamas literalmente ardiendo, como una tea. Vale, aquí llegamos a lo que serían cartas dobles. Recordáis que cuando se estaba enseñando el libro ya os he dicho que venían unas cartas bonus. Pues en este caso serían las primeras. Y mirad, os explico. Aquí tenemos dos versiones de la torre. Y mirad, Noelia, esto no es la torre. Y sí, la asociación sería la torre. ¿Por qué? Porque en algunos tarots antiguos, concretamente en este, en el Jacques de Vieville, aquí nos aparece, digamos, en lugar de la carta de la torre, aparentemente como es la forma más clásica, que tenemos Le Maison Dieu, que es la casa de Dios, tenemos la torre y el rayo, que en este caso es la pluma, muy bien elegida además por los colores también, me parece maravillosa, y siempre vemos personajes que están cayendo, es como un castigo divino que destruye lo que hay. Pero en algunos tarots antiguos, concretamente, ya os digo, en el tarot de Vieville, lo encontramos. Aquí en este caso corresponde a la misma alegoría en cierta manera y la llamamos la foudre, que la foudre es como ¿cómo decirlo? No es el rayo, sí, vendría a ser parecido al... Sí, vendría a ser como el rayo, en algunos tarots viene como si fuera una especie de granizada y representa a un pastor que va con su rebaño y se resguarda pues bajo un árbol. Aquí no se aprecia, pero en otros tarots sí que aparece como una granizada y de golpe el rayo, de alguna manera, que es como esa tormenta brutal, y el hecho de tener que resguardarse, y obviamente a veces no siempre es lo mejor es resguardarse debajo de un árbol, hay que tener cuidado porque lo mismo acabas electrocutado. Así que en este caso los autores en este tarot nos dan la opción de elegir entre estas dos opciones, pero recordar que las dos corresponderían al arcano 16, que es el más conocido como la torre. En este caso aquí ha tomado lo que sería el nombre de los tarots franceses, que en algunas épocas se les llamó Le Maison Dieu y en algunos también en los que se le llamaba la foudre. Y si os dais cuenta, lo que sería el arquetipo es un poco diferente, pero tenéis la opción. O elegís uno, que este quizás es el más conocido, o tenéis también esta opción. Eso ya, es un poco lo que os decía, para gustos los colores, el que a vosotros os guste más. Aquí tenemos la estrella. Esta versión también me encanta porque en la estrella, en algunos tarots, por ejemplo en el tarot de Stensi, en tarots sobre todo italianos antiguos, la estrella no venía definida con el símbolo de la mujer que está como el aguador, ¿sabéis? Que eso es mucho posterior. En estas cartas más antiguas nos aparecía más la figura relacionada con el astrónomo o el astrólogo. Y de hecho, si os dais cuenta, aquí tenemos a este hombre, que nos recuerda mucho a la idea de los Reyes Magos, al Rey Mago, que está anotando con esta pluma y está de alguna manera de noche, o sea, de noche como estudiando lo que serían las estrellas. Y fijaros que igual que encontramos en Marsella, tenemos aquí también, o en el Rider-Waite, fijaros el cielo estrellado con 7 estrellas. Aquí tenemos la luna. Con la luna ocurre exactamente igual. Aquí nos vamos también al tarot de Vieville del 1650. En este tarot no tenemos la imagen de la luna más tradicional, como sería del tarot de Marsella. Mirad, esperar un momento que os la busco aquí y así os la enseño.
Mirad, ¿veis? Aquí teníamos la torre, digamos la torre tradicional más conocida que teníamos del tarot de Marsella. Y fijaros en esta luna. Ay, me estoy desmontando todo el chiringuito, pero bueno, no os asustéis. Fijaros la diferencia entre lo que sería la luna posterior. Por ejemplo, la luna en el tarot de Visconti, por ejemplo, en el Visconti Sforza, estamos hablando que es una mujer que sostiene eso, que sostiene la luna en sus manos, así que tampoco estaríamos hablando de este arquetipo. Pero en este caso, en el tarot de Jacques Vieville, en este caso, si os dais cuenta, estamos hablando de la luna y tenemos una hilandera que está hilando, fijaros. Las hilanderas, ojo, porque también en cierta manera se asociaban también mucho al destino. Y la luna, aparentemente, aunque luego se le ha dado mucho esa connotación más negativa, en un principio no era una carta exactamente que fuera o tuviera un contenido negativo, sino que también habla de, es como una conexión también con la naturaleza. Estamos hablando de que ya pertenece a las cartas que hacen referencia a las esferas de los astros, que son la estrella, la luna, el sol, son este tipo de cartas. Así que es una carta que también me parece una preciosidad, es muy bonita. Para los que no conozcáis el Jacques Vieville, intentaré traeroslo también pronto. Es un tarot muy diferente a lo habitual, pero es una maravilla también para cualquier coleccionista. Aquí tenemos el sol, también muy bonito, también muy parecido al formato de Jacques Vieville. También os resonará mucho con lo que sería un Rider-Waite, porque en el de Jacques Vieville aparece como un chico joven que está montado en el caballo mirando hacia allí. Aquí en este caso, en este tarot, si os dais cuenta, aquí sí que se ha representado una mujer y en este caso está como cabalgando de espadas, así que también lo podéis tener en cuenta para vuestras tiradas. Siempre os digo, a pesar de que vosotros tengáis vuestros significados, siempre mirad lo que os dicen las cartas, qué imágenes hay, si el caballo va para un lado, si va para el otro. Aquí en este caso, el jinete aparentemente está mirando para el otro lado. O sea, de hecho no lleva el control, es el caballo el que parece llevar el control. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis igual el sol, tenemos también, como siempre os digo, el significado al derecho y también a la inversa. Recordar que las cartas inversas no significa que sean más negativas cuando sean inversas, sino que muchas veces nos puede estar dando un toque de atención sobre la energía que ha salido, sobre la propia energía de la carta. Aquí tenemos el juicio, que me encanta esta carta del juicio también. Aquí en este caso, si os dais cuenta, el ángel está mucho más abajo, está casi que se va a tirar encima de la gente, pero me parece muy bonita, la verdad, es muy interesante. Fijaros, aquí el juicio final, las almas, los cuerpos que están levantándose de sus tumbas ante la llamada del ángel con la trompeta. Y fijaros qué bonitas. Es que me gusta mucho porque la verdad es que han insertado muy bien las... No se hacen pesadas las plumas y de hecho le aportan, hay cartas quizás que no se notan tanto porque las plumas son más oscuras, pero hay otras en que les da también a la carta un toque de color muy bonito. Fijaros incluso en el reverso. ¿Veis el reverso que tiene ese tono azul? Que también obviamente son plumas. Me encanta, en ese sentido creo que han hecho un buen trabajo. Aquí tenemos la carta del mundo, que fijaros que la carta del mundo en este caso también me recuerda más a los tarots clásicos. Aquí sí que tenemos la matriz o la mandorla cósmica, los ángeles, pero fijaros que es más como, me recuerda más a una virgen con el niño. De hecho, en los tarots muy antiguos, de hecho aparecía como un orbe y como un ángel, digamos, sobre el mundo. O sea, es como la trascendencia, al final nos está hablando de eso. Así que en esta carta, digamos que aquí tendría que revisaros de qué tarot exactamente ha sacado esta imagen del mundo, porque estoy segura de que no sé si puede ser el boloñés, pero hay alguno o de algún tratado alquímico, que creo que también utilizó en este caso algún tratado alquímico para poder, trabajar con este tarot. Pero me parece una maravilla, es muy bonita esta carta también. Aquí tenemos, fijaros, que se me olvidaba, aquí tenemos también doble carta. ¿De acuerdo? Si os dais cuenta, tenemos esta versión que es como una versión mucho más cristiana, ¿de acuerdo? Lo que os comentaba. Y en la doble versión aquí que tenemos es de Keren. Es que esta, si os dais cuenta, es como... A ver cómo os lo explico porque no me acuerdo del nombre.
¿recordáis en una de las revisiones que os hice que os hablé también de un libro que es, sobre todo habla de hermética? Vale, pues esta figura corresponde a lo que sería el tratado de hermética, sobre todo al tema astrológico. Si os dais cuenta, hay como la asociación con los diferentes signos, tenemos el signo de Leo, es como la asociación entre los chakras también y las partes del cuerpo. Y esto sería como una representación. Si os dais cuenta, es como la autopercepción también, sería como el consultante para entendernos. Pero si os dais cuenta, tiene como mucha relación o se ve como muy relacionado también con la carta del mundo. Fijaros, aquí hemos perdido en cierta manera el mundo con digamos, con la mandorla, recordáis, y sin embargo tenemos aquí, nos han, digamos, puesto una carta extra que sería lo que sería el consultante, que en cierta manera, si os dais cuenta, habla como de la propia percepción de sí mismo. No sé si me estoy explicando, pero daros cuenta de que es la percepción tanto de nuestro cuerpo físico, de nuestro cuerpo astral, así que vendría a hablar un poquito de eso. Fijaros que tenemos los Piscis que se asocian con los pies, tenemos aquí a Saturno, que es Saturno o Capricornio. Se relaciona, por ejemplo, con las rodillas, pero no con las rodillas en sí, sino con todo el esqueleto. Y es muy curioso. Fijaros, mira, os lo acerco un poquito a ver si se ve. Aquí tenemos a Cáncer, el cangrejo. Aquí a Aries con la cabeza. La verdad es que está muy interesante esta carta. Libra, si os dais cuenta, está aquí pegado al ombligo. Así que sepáis que aparte de la torre tenemos también esta carta extra. Yo sé que hay personas que esta carta extra la utilizan como si fueran el mundo, porque en cierta manera son también bastante parecidas, pero bueno, a mí la verdad es que la carta del mundo, la que hemos visto, me gustaba mucho. Y ahora vamos a ir con mirad, voy a irlo haciendo. Vamos con los numerales. A ver, vamos a coger primero lo que serían los oros. Ya veréis qué preciosidad. Con esto vamos a ir un poquito más deprisa, para que no se os haga pesada la revisión. Mirad, por aquí tenemos exactamente igual el as de oros con un magnífico unicornio. Me parece muy bonito. Y aquí obviamente ya estamos hablando de materialidad. Aquí tenemos el 2 de oros, que como veis es exactamente lo que os comentaba. Fijaros que es la misma carta. Me gusta mucho, la verdad, que hayan escogido este fondo para el mazo. Me parece que visualmente y estéticamente queda precioso. Aquí nos habla de elecciones también. Ya sabéis que el 2 siempre implica una cierta ambigüedad. Aquí tenemos el 3 de oros, que nos está hablando de la asociación. Para personas, por ejemplo, que no estéis acostumbrado a trabajar con tarots con este tipo de arcanos menores, numerales, sí que os puede ayudar el hecho de que aparezcan estas cartas, sobre todo si no lo habéis utilizado nunca o no sabéis mucho de numerología, os puede ayudar también un poquito en lo que serían las interpretaciones. Si os dais cuenta, a ver, me gusta porque en cierta manera, aunque tengamos la pluma, tampoco nos afecta o nos quita del todo lo que serían los numerales, se ven perfectamente los numerales. Y ya os digo, hay algunas que resaltan muchísimo más porque los colores son súper... Si os dais cuenta, casi toda la baraja tiene esa tonalidad muy sepia, muy como envejecida, pero sin embargo digamos, las plumas, depende qué pájaros sean, tienen una explosión de color. La verdad es que han utilizado pigmentos muy interesantes para hacer la baraja. Mirad, aquí tenemos el 6 de oros, aquí nos habla de expansión. Tenemos el 7 de oros, aceptación. 8 de oros, el grounding, que grounding es como cultivar en cierta manera. Tocar tierra también. Aquí tenemos el 9 de oros, la motivación. 10 de oros, la abundancia. Los 10 también siempre nos hablan de fin de ciclo también, de un crecimiento que se ha realizado y se finaliza. Y aquí tenemos ya, en este caso, tenemos el valet de denier, el paje de oros, que estamos hablando del potencial. Tenemos el cavalier de denier, que si os dais cuenta, aquí en este caso no tenemos caballo,
tenemos como, a ver, esperar que se me ha ido el nombre. Tenemos, serían, no minotauros, pero sí, en cierta manera, no, minotauros no son centauros, perdón. Son, aquí si os dais cuenta parecen leones, pero para los que os suene, muchos ya sabéis que esto aparece ya en el tarot, en el Minchiate. Yo por lo menos en el Minchiate Fiorentina los tengo y son, y de hecho, si me dais un segundo, voy a mirar si lo encuentro porque os lo quiero enseñar para lo que para que lo para que lo podáis ver. Espero que me estéis escuchando, no os asustéis, por favor, que os he dejado aquí solitos, pero es que quiero enseñároslo para que veáis a lo que me refiero. Mirad, aquí tengo un Minchiate Fiorentina. A ver, vamos a ver si os encuentro uno de los... Fijaros, ¿os acordáis de lo que os comentaba de la carta de la fuerza? Veis que tenemos aquí a la dama con la columna. A esto es a lo que me refería. A ver, ya veréis que estará al final de todo. A ver, mirad aquí. Aquí tenemos, este es el Minchiate Fiorentina. Es una preciosidad de baraja también. Aquí lo tenemos. Mirad, fijaros. ¿Veis lo que os digo? Es como un centauro. Así que muy posiblemente los autores hayan tomado, de hecho ya lo ponía en el libro, hayan tomado como referencia, en vez de a lo que sería al típico caballero o el joven que va subido en el caballo, sino más la imagen de tipo un centauro. Es que sé que hay otra también muy parecida, que es con patas de león, pero la verdad es que no me acuerdo del nombre ahora, no me viene. Pero bueno, para que os hagáis una idea, creo que la influencia viene en este caso de este tipo de baraja. Lo siento, chicos, que me he ido, os he dejado ahí tiraillos un rato, pero es que de verdad que no me he podido resistir a enseñároslo, que me ha parecido muy interesante. Aquí tenemos a la reina de oros, también muy bonita. Fijaros que en este caso sí que aparece una, digamos, como apartando las cortinas. Esto también lo podemos tener aquí en cuenta para la interpretación. Y el magnífico rey de oros con una corona inmensa. También me parece muy bonito. Y aquí nos habla de principios también, pero principios personales como éticos, así que lo podemos también tener en cuenta. Vamos ahora con lo que sería el palo de copas. Esta carta es una preciosidad. No sé exactamente de qué tarot exactamente o de dónde ha salido esta influencia, lo voy a investigar, pero es que me parece una maravilla. Tenemos un ángel, pero tenemos también una cola, ya nos están hablando también de la connotación del amor, de la emoción. Aquí tenemos el 2 de copas, el compañero. Fijaros qué maravilla, es que me encanta esta carta y me encanta el tipo de copas que han utilizado. Es muy bonita. 3 de copas. El nacimiento. 4 de copas. Habla de familia. 5 de copas. Conexiones. 6 de copas. Continuidad. Aquello que permanece. 7 de copas, individualidad. Fijaros que aquí tenemos 3 copas y aquí tenemos una capita sola. Es como que está reivindicando. Siempre fijaros, incluso en los arcanos numerales, siempre la posición de las copas también nos va a hablar de diferentes situaciones que puedan ocurrir. Y si os dais cuenta, aquí esta copa está como que no está ni con un grupo ni con el otro. Así que también aquí no podéis, de donde podríamos extraer esa idea. El 8 de copos, hoy de copos, de copas, chicos, hoy, cómo estoy. Esperar que la neurona empiece a patinar un poco, 9 de copas, armonía. Muy buena carta también cuando aparecen las lecturas. Y el 10 de copas, el líder. Fijaros que es, imaginaros, ¿sabéis esas imágenes cuando se da de un líder, da un discurso y están todos ahí en fila, uno detrás de otro? Pues fijaros, ¿no recuerda un poquito a eso? Para que veáis que a veces interpretar no es tan complicado con los tarots con arcanos numerales sin dibujitos o no son tipo cómic como el Rider. Yo siempre os lo voy metiendo por ahí, Muy bien, aquí tenemos al Valet de Coupes también, o de Coupé, perdón, la traducción, la Sota de Copas.
Muy, muy bonita. Mirar, es que las ilustraciones son preciosas. De nuevo, aquí tenemos, si os dais cuenta, aquí es un centauro, fijaros, más acuático, pero sigue siendo como un centauro. ¿Veis? Es que es una preciosidad. Es precioso. Tenemos aquí a la reina de copas. Fijaros que tanto en la emperatriz como en las reinas hay siempre acompañado, o sea que también está muy presente la figura de la maternidad, porque sí que está acompañado como en cierta manera con sus hijos. Eso me parece también muy bonito. Y aquí tenemos al rey de copas mirando, levantando su copa. Aquí obviamente es un rey que está celebrando y con su maravillosa pluma, que me encanta esa pluma, es preciosa también. Muy bien, y aquí empezamos con el siguiente palo, los bastos. Fijaros que tenemos un dragón, más símbolo de fuego, creo que no hay, es imposible, y empezamos con una pluma roja bien llamativa. Aquí estamos hablando de pasión. Tenemos el 2 de bastos, mirad qué bonito. Me gusta mucho la apariencia que tienen estos bastos, me parecen muy bonitos. Son como muy anchos, como muy robustos. 3 de bastos. Aquí me encanta, fijaros que han hecho con la pluma. 4 de bastos. Mirad. Me gusta, ya os digo, porque muchas veces, bueno, como hay diferentes tipos también de arcanos numeral, hay de cartas numerales, hay muchas barajas, es lo que hablamos, están los italianos, los franceses, los modernos también, pero esto me parece como cartas muy robustas. Mirad, tenemos aquí el 5 de bastos, también muy bonita, me gusta mucho el acabado que le han dado. 6 de bastos, aquí nos habla también de colaboración. Para personas, por ejemplo, que no estéis acostumbrada a este tipo de arcanos menores, sí que es positivo que se incluya el número. Hay barajas, sabéis, que no lo incluyen. En este caso sí os lía un poco al principio, sobre todo contar los bastos o porque no estáis acostumbrados. Tenéis aquí, por ejemplo, esto. Así ya nos está hablando de que tenemos los 7 bastos. Aquí los bastos, tanto bastos y espadas, nos van a hablar ya más de problemillas, ¿eh? Aquí tenemos el 8 de bastos, el 9 de bastos, el 10 de bastos y pasamos a las cartas de la corte. Paje de bastos, el valet de batón, muy bonito además. Fijaros, aquí sí que vemos el bastón o el basto, fijaros así alargado, se ve perfectamente. Y lo que os comentaba, me encanta porque han insertado muy bien las plumas en esta baraja. Aquí tenemos, veis, el concepto de centauro. Este está levantado totalmente, dispuesto a la batalla. Y fijaros que lleva el cuerno para llamar, para enviar también mensajes. Esta carta que es preciosa, fijaros la reina de bastos como mira de frente pero medio de reojo. Aquí lo tenemos. Y el rey de bastos. Y pasamos a las espadas, que ya nos hablan del reino mental, la racionalidad. Muy bonito. Mirad, ¿os acordáis antes que os he dicho? Hay un animal, por ejemplo, era el caballero de oros. Es que no me... Algunos, si os acordáis, por favor, dejármelo, el tetraglifo. No, es que no me sale el nombre ahora. Pero el bichejo este, ¿cómo se llamaba? Si no, en otro vídeo ya os lo diré. Aquí tenemos al 2 de espadas. 3 de espadas. 4 de espadas. 5 de espadas. Fijaros en esta espada. De hecho, no sé si eran un tipo de dagas musulmanas, pero yo sé que había unas dagas así que tienen precisamente esa forma
como serpenteante, pero me encanta el toque que le da también a lo que sería el palo. Supongo que también, porque siempre el 5 de basto, el 5 de espadas siempre se asocia un poco eso a ese concepto de una batalla mal ganada, con malas artes también en muchos casos, rupturas mentales. Y fijaros que la forma de esta espada también nos puede dar a entender eso. Aquí tenemos al 6 de espadas, 7 de espadas. También fijaros, aquí tenemos como un sable sarraceno. Me encanta porque han introducido diferentes tipos de espadas también. Tenemos el 8 de espadas, 9 de espadas, 10 de espadas. A ver qué bonito aquí, como está como con lazos también. Y aquí tenemos, como no, a nuestro valet de P, que sería nuestra sota de espadas. Fijaros. Qué maravilla. Aquí ya, con toda su armadura, está ya mucho más defensivo. Fijaros la diferencia con los otros caballeros y con las otras. Aquí ya hablamos de una armadura tremenda. Aquí, aunque tengamos exactamente el mismo concepto de centauro, pero fijaros que en la parte superior está totalmente preparado para la batalla. Fijaros qué espada sarracena más bonita. Así que eso ya también os puede dar una idea de la interpretación que podemos hacer. Es lo que os digo, o sea, no podemos hablar. Imaginaros si tenemos este mazo y estamos trabajando con este mazo a, por ejemplo, otro tipo de mazos que son mucho más suaves. Aquí estaríamos hablando de ojito con el caballero de espadas, que este es peligroso, porque viene preparado, viene a la defensiva y viene listo para matar, Aquí tenemos a la reina de espadas, que pese a ser la viuda, que siempre la llamamos la viuda y está con su espada de levantada, pero la verdad es que tiene una cara también muy dulce. Parece un poco triste por eso. Y aquí tenemos al rey de espadas, que me encanta, el rey de espadas. Aquí quizás una de las cosas que me hubiera gustado es que hubiera tenido una posición más definida, para un lado o para el otro. Aquí nos aparece más de cara frontal, pero sí que es verdad que su espada apunta para el pasado, así que también nos puede ayudar. A veces, si no es por su posición, digamos, corporal, fijaros que aquí la mano que escribe es esta de aquí y fijaros que la otra está apuntando también hacia ese lado, así que puede ser un rey que esté dispuesto a cortar con cosas del pasado, ¿de acuerdo? O a comunicar con cosas del pasado mediante la escritura también, o sea, ahí ya os digo, yo os voy dando, digamos, pildoritas que podéis añadir también en vuestras interpretaciones. Así que nada, chicos, esto es lo que es la baraja. La verdad es que de calidad es una maravilla, ya os he dicho que es una baraja, fijaros la diferencia, es una baraja muy grande, es una baraja pesada, pero también os digo que es una baraja cómoda. La verdad es que es bastante cómoda, pero que vamos, que no, no es de aquellas de... Si os la lleváis en el bolso, llevaros un bolso grande y una buena protección también para el acabado. Y nada, chicos, lo que os comentaba, si os dais cuenta, no da problemas de brillos y de reflejos, o sea, para los que, por ejemplo, necesitéis utilizarla, por ejemplo, para hacer vídeos también o tutoriales, en principio no vais a tener problema. Y nada, chicos, espero no haberos movido tanto porque he vuelto para poder enseñaros diferentes cartas. Cuando os traiga tarots así creo que me voy a venir más preparada con diferentes tarots porque y porque no tengo a mano el de Jacques Vieville, si no os hubiera ido enseñando diferentes cartas, pero ya os digo que más adelante os lo traeré también y os lo enseñaré. Y nada, chicos, espero que os haya gustado. Es una baraja realmente que es una preciosidad. Si os gusta el tarot clásico, ya lo sabéis, o sea, creo que no puede faltar en vuestra colección. Para los que no sois amantes de lo que sería el tarot clásico porque no lo conocéis o porque no habéis profundizado en él, os aseguro que esta baraja para empezar, para poder ir familiarizándose, es una baraja perfecta y además que es una verdadera obra de arte. La verdad es que nunca hubiera imaginado que el autor J.R. Rivera, teniendo en cuenta el tarot que yo ya tenía de él, claro, ha sido como un choque brutal porque no tiene nada que ver el estilo tanto de un tarot con este. O sea, es, digamos, un salto exponencial el que ha hecho. Creo que está muy bien documentado.
La simbología está muy bien conseguida. Creo que con los arcanos mayores sobre todo han hecho un trabajo excepcional con numerosas influencias, que ya os digo, que hay algunas que las voy a ir investigando porque yo tampoco lo sé todo. Y ya digamos que quiero investigarlo y iros trayendo para que veáis todas esas correspondencias que hemos podido ver por aquí. Y de paso, pues voy enseñándoos cosillas históricas y algún truquillo para ir tirando para poder hacer, digamos, lecturas mucho más ricas. Así que nada, chicos, no me enrollo más, que creo que esta nos va a salir una revisión un poquito larga. Os recuerdo que si vais a Telegram y buscáis el oráculo de Psique, tal cual el nombre del canal, vais a encontrar allí también un canal donde subo y os voy manteniendo al día de los vídeos que voy subiendo, y además cuando hago los vídeos, digamos, más de formación o para que aprendáis, allí os dejaré también los recursos para que podáis descargar en el caso de que en ese vídeo los tengáis. Así que nada, os deseo un maravilloso día, un besazo inmenso y nos vemos muy pronto. Adiós.